La Corte Constitucional entró en etapa de deliberación y en los próximos días deberá resolver si algunos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son destituidos por haber incumplido un dictamen previo que blindaba al organismo transitorio. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto hasta ahora es con el doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre lo que ocurre ahora mismo a la espera de la resolución de la Corte Constitucional. Doctor Vera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo están, Fausto, María del Carmen? ¿Sí se me escucha bien? Escuchamos perfectamente. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar, de conversar. Gracias. Doctor Vera, ha pasado ya la audiencia, los jueces han escuchado tanto a la fiscal, a ustedes, y creo que es importante. ¿Cuál es su sentir? ¿Se sienten con, como se ha dicho, con un pie afuera? No, claro que no. De hecho, pudimos en esta audiencia desmontar este falso relato de una supuesta destitución. La audiencia se pudo centrar finalmente en lo que es importante, ¿no? En lo urgente, en lo saber hasta qué punto tenemos o no la obligación de cumplir las decisiones de jueces constitucionales y de qué manera, y sobre todo lo segundo, que era, insisto, tuvo que haber sido el centro del debate, ¿no? Hasta qué punto la autotutela institucional que tiene el propio Consejo de Participación abarca o no los límites de la ciudadanía de poder ejercer vedurías y fiscalización social. Entonces, me parece que hemos, sobre todo con hechos, no con relatos, hemos generado una amplia y de forma positiva desmantelar todas estas falsas imputaciones y relatos de supuestas destituciones. Entonces, creo que ha quedado bastante claro para la ciudadanía que pudo observar esta audiencia quienes llevamos hechos y derecho y quienes se han basado en falsos relatos. Se le ha señalado precisamente por la conformación de esta veeduría, un tema en el cual emprendió desde el inicio usted, por la disposición del juez de Montecristi. También se le ha cuestionado por los procesos en contra de la fiscal general del Estado, de alguna forma revisando la designación de la fiscal. Y con todos estos elementos, además de los otros que vamos a hablar sobre la denuncia de la consejera Calvache, ¿no siente que el tema está como perdido ya? No, para nada, al revés. De hecho, se desmontó, insisto, todo el relato, ¿no? Vemos que vamos de relato en relato. Ahora se quiere dejar de lado todas las mentiras que dijeron respecto a un supuesto revisión de la designación de la fiscal. Recuerden que la gran noticia era, ¿no?, que íbamos a destituir a la Corte Constitucional. Después tuvieron que dar marcha atrás a ese relato y ahora decir que nos quieren destituir a nosotros. Como ya desmantelamos ahora quieren publicitar las disparates y falsas denuncias de la consejera. Pero ¿qué es lo bueno? Que se demostró, y sobre todo escuchamos, ¿no?, de mala manera también, la fiscal general intentando dar órdenes al final de la audiencia, prácticamente generando este ambiente hostil de decir y solicitar y exigir una destitución, cuando claramente, insisto, se demostró que el acto de presunto plagio, por el cual se la denunció por tráfico de influencias, corresponde a un hecho del 2020, que no tiene nada que ver con los papeles, con su calificación o con su designación de abril del 2019. Entonces, este fue un hecho devastador, sobre todo para desmontar el falso relato. Incluso escuchamos la barbaridad, ¿no?, de uno de sus abogados diciendo que queríamos cambiarle la nota, situación que no se ha hecho, que no se puede, y eso creo que quedó sobre todo que en la mente de tanto de los señores jueces de esta tan digna corte, así como la ciudadanía, ¿no? Fue un acto de poder contrastar todas estas absurdos que se han pretendido endilgar al Consejo de Participación.
Si no pretendían revisar las actuaciones del Consejo Transitorio, si no pretendían, por ejemplo, revisar la designación de la Fiscal General del Estado, ¿hacia dónde va la conformación, en este caso, por ejemplo, de la veeduría, la reciente veeduría por disposición del juez de Montecristi? ¿Hacia dónde iban con eso, si no a la revisión de estas actuaciones? Mire, justamente, ¿cuál era el propósito? Justamente los dos supuestos elementos por los cuales se empezó esta fase de seguimiento era primero lo de la fiscal, ¿no? Que se demostró que es una denuncia más por tráfico de influencias que nada tiene que ver con su designación o su concurso. Y segundo, lo del juez de Montecristi. También se demostró que no existe ningún acto positivo por parte de los consejeros y por parte de la presidencia y por parte del pleno del Consejo de Participación en el cual nos hayamos involucrado o podido haber involucrado de forma directa sobre una decisión judicial constitucional, jurisdiccional constitucional. Entonces eso fue importantísimo porque inclusive los jueces repreguntaron tanto a los técnicos en qué fase está la veeduría. No existe la veeduría formalmente, se habló de la capacidad que existen de modular el objeto de la veeduría y que son actos de transparencia social, ¿no? Que simplemente son actos de que la ciudadanía pueda opinar, pueda revisar y en armonía con la institución que se vaya a revisar, pues generar la modulación de objeto. Entonces, esto también fue relevante porque pudimos preguntar de primera mano a la Corte y decirle, oiga, tenemos esta capacidad de incumplir acaso las decisiones. Si es así, sería increíble, ¿no? Porque podríamos incumplir todas estas acciones de protección sobre los concursos. Entonces, creo que quedó de lado, y de la Corte también, la posibilidad de absolver estas dudas, ¿no? ¿Desde qué punto y hasta cuándo podemos cumplir o no estas decisiones? Doctor Vera, usted se refirió en estos términos, vamos a poner esta parte que usted, a la cual usted se refirió cuando se hablaba de la conformación de la veeduría. Inclusive en otras intervenciones usted hacía el llamado a conformar y la invitación a que formen parte la gente de esta veeduría. Escuchemos y lo comentamos enseguida, por favor. Ya hemos sido notificados con esta sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo o por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillano. ¿Le sigue pareciendo contundente? Por supuesto. De hecho, una de las preguntas que se realizaron es respecto a los aspectos subjetivos y aspectos institucionales sobre la posición, sobre la creación de veedurías. Entonces yo pude explicar también al juez, a los señores jueces, al presidente, que evidentemente en aspectos personales, yo tengo un libro escrito en el 2019 que se llama Ruptura del Orden Constitucional o Aseguramiento de su plena vigencia, Resolución de mayoría o voto salvado, la decisión jurídica que debió tomarse. Este libro lo realicé junto a mi padre, Gutenberg Vera, en el cual exponemos una posición crítica jurídica respecto tanto a la consulta popular como a los actos transitorios. Entonces ahí el juez puede interpretar y decir, miren, las decisiones o los criterios individuales y nada tienen que ver con las actuaciones colectivas y mucho menos institucionales. A lo cual contesté que le dije que nosotros no tenemos capacidad interpretativa respecto de si cumplimos o no una decisión judicial. Entonces se pudo aclarar también el que nos referíamos, evidentemente, a la posibilidad o no de generar, en este caso, el incumplimiento o cumplimiento de una sentencia. Pero sobre todo, que en ningún momento existió violación al dictamen interpretativo del 2019. Pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, quedó demostrado que en ningún momento, ninguna actuación de este Consejo de Participación y de sus vocales o de sus consejeros ha sido encaminado a violentar este dictamen interpretativo. Parte de la intervención de la fiscal Diana Salazar se refirió, por ejemplo, a esta convocatoria que hicieron a una audiencia para exponer los documentos usados en el concurso para fiscal general del Estado. Y con ello, la fiscal Salazar concluyó, y en esta conclusión ella solicita la destitución de los 4 consejeros. Me refiero a usted, al doctor Alemberg Vera, Johanna Verde Soto, Sócrates Verduga y Daisy Salto. Escuchemos la parte, por favor, de la fiscal Salazar. Igualmente lo comentamos enseguida.
Fiscalía General del Estado inició su intervención señalando que, a pretexto de promover la participación ciudadana, no se puede violentar la seguridad jurídica. Esta transgresión se desprende desde la aceptación a trámite de la denuncia presentada por el colectivo ciudadano, cuyo objeto principal fue revisar las pruebas respecto de la documentación entregada por la Fiscal General al Consejo de Participación y Control Social Transitorio. Además, señores jueces, el expediente número 178-2023, aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, específicamente en la página 21 dice: este libro registrado en el concurso de méritos y oposición para Fiscal General del Estado como postulante y de su autoría le generó un puntaje de 2/2. Por ende, si el objeto mismo de la denuncia se dirige a revisar y el informe que fue aprobado por la mayoría de los 4 consejeros, ¿se puede negar entonces que se incumplió el dictamen 219? Pues evidentemente no, ya que resulta claro y de fácil comprensión que los actos ejecutados por el señor Allen Berbera, el señor Sócrates Verduga, la señora Daisy Saltos, Joana Verde Soto, fueron ejecutados bajo el mal uso de la participación ciudadana y sí comportan un evidente incumplimiento a su dictamen. Por lo tanto, la Fiscal General del Estado se ratifica en la petición de que, como ya esta Corte ha actuado en situaciones similares, tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen constitucional 219/15. Doctor Vera, con esto la fiscal ha dicho, por ejemplo, el solo hecho de aceptar a trámite en el caso de la fiscalía, ¿hacia dónde iban nuevamente? Y le pregunto nuevamente esto porque ¿cuál era la intención entonces? Sí, mire, ahí es lamentable, ¿no? Que estamos acostumbrados a esta vehemencia y probablemente confusión absoluta, ¿no?, de parte de la Fiscalía. Primero, la Fiscalía no da órdenes a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, por lo menos sí se tuvo que haber guardado ese respeto mínimo, ¿no? Y aparte no estábamos en una audiencia de juzgamiento, estábamos en una audiencia de seguimiento de sentencia. Y de ahí confunde, pues evidentemente, papas con cebollas. En nada tiene que ver, y eso lo dijimos, y fue expuesto por todas las defensas técnicas, la audiencia pública, que es un acto de la subordinación de control social, un acto de ciudadano, en que nosotros no tenemos nada que ver más que acompañamiento, y nada tiene que ver con lo segundo, que ahí sí, evidentemente hubo una decisión del Pleno de aprobar un informe por un presunto delito de tráfico de influencias. Entonces, claro, aquí la fiscal intenta confundir a la Corte, fue debatido por algunas de las defensas, en el sentido de que cuando la audiencia pública, Acción Jurídica Popular, hablaba de los documentos que sirvieron para su examen, esto ni siquiera está contemplado en la investigación de la Secretaría Técnica de Transparencia. Entonces, es lamentable pues que una vez más, o por desconocimiento o a propósito, intenta generar falsos relatos a nivel de la Corte Constitucional. Lo cual, insisto, ojalá la ciudadanía pueda observar toda la audiencia, ¿no? Dijeron también que yo tengo poderes psíquicos, mentales, mágicos, y que habíamos también de alguna manera interferido pues, en las decisiones de jueces, de otros funcionarios. También se habla de que hay decisiones unánimes del presidente. Entonces son absurdos que no obedecen a ningún, ya no solo criterio jurídico, sino situaciones que ya dejan ver, o por lo menos en la vehemencia del relato, es sencillamente pues que no quieren algo jurídico, sino una actuación de ánimo personal, de obtener notoriedad personal o ambición política en una situación que nada tiene que ver, insisto, como le dijimos al principio, con destitución de nadie o con revisión de ningún concurso de designación de ninguna de las autoridades electas.
por el transitorio. Doctor Vera, antes de terminar, dos preguntas nada más. Y respecto de esta mayoría que está operando dentro del Consejo, dentro de este organismo, estaba Sócrates Verduga, Daisy Saltos y Johanna Verde Soto. No obstante, ella presentó una moción, de alguna forma, como para ponerlo en otros términos, dando marcha atrás a lo que ella inicialmente había coincidido. Y ella dice que ni siquiera se sometió a conocimiento del Pleno. Johanna Verde Soto quiere esquivar este proceso, se bajó de la camioneta, como dicen. No, claro que no. Eso fue una tergiversación y se filtró una moción. Las mociones, para que sean moción, tiene que existir Pleno. Cualquier de los consejeros, puede hacerlo. Pero yo no dividiría entre mayorías y minorías, sino los consejeros que trabajamos mucho y algunos que no trabajan y tienen tiempo para TikTok y demás. No, es sencillo. En 32 sesiones que hemos tenido, en mi caso he presentado más de 50 mociones, ¿verdad? Respecto a los diferentes puntos de tratamiento. En el caso de la consejera Calvache he presentado 5 en 4 meses de trabajo. Entonces es evidente que hay quienes no tienen la idea, sobre todo de que en los órganos colectivos hay que generar mayor trabajo, y cuando se es funcionario público hay que venir a trabajar. ¿Y Johanna Verde Soto? En el caso de Johanna Verde Soto, por supuesto que ha presentado mociones, y por eso le digo, una de ellas es la que se presentó, pero justamente, no, eso también lo dijimos en la audiencia, ¿no? Se nos han abierto ya 3 indagaciones previas por parte de la Fiscalía. El día miércoles de la semana pasada se abrió otra indagación por el tema del juez de Manabí y nos llamaron a declarar a todos los consejeros. Entonces tuvimos que paralizar esa sesión, no se pudo presentar esa moción y tendremos que ver si en la próxima sesión analizamos los mismos puntos o avanzamos en otros, ¿no? Perfecto. Y nada más, con esto cierro. Confírmenos, doctor Vera, ¿se ha revocado la medida de que suspendió el concurso para Contralor General del Estado? ¿Con esto se retoma el concurso entonces? Un juez de Bucay lo ha hecho. ¿Debe usted estar en conocimiento de esto? Sí, hemos sido notificados con la revocatoria de las medidas cautelares y por ende, pues el proceso debería continuar. Esto es decisión de la comisión, recuerden, ¿no?, que nos notificaron a la comisión ciudadana, que es la obligada a detener el concurso. En este caso hemos sido notificados todos y esperemos que la comisión actúe, sobre todo con los mismos procedimientos, para evitar estas suspicacias y absurdas que se generan alrededor de los concursos y las competencias. Esperamos entonces detalles sobre la reanudación de este concurso por disposición de un juez de Bucay. Doctor Vera, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, María Carmen, y ojalá pueda estar también en vivo próximamente. Y insisto, ¿no?, a seguir trabajando y a seguir construyendo participación, que para eso estamos. Gracias también, gracias nuevamente. Ha sido el doctor Allen Brevera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre esta audiencia en donde una de las opciones o las posibilidades es que fueran destituidos del cargo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.